La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Francisco Domínguez Brito, ex procurador general, ex ministro de Medio Ambiente y es miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Desde Santiago vía Skype. Buenos días, Francisco, un placer comenzar la semana contigo. Buenos días a ti, a Jacqueline, abrazos a todos los amigos televidentes y un grandísimo honor, de verdad, que estar con ustedes. Encantada. Muy buenos días, Francisco. Bienvenido a Telematutino. Gracias. Francisco, no pasa desapercibido. Y yo creo que comenté que dos de las cosas más felices que ocurrieron en el Congreso del PLD fue que tú fuiste el más votado y que el amigo Charlie Mariotti salió secretario general. No pasa desapercibido que tú has tenido aspiraciones presidenciales que casi corriste por la candidatura presidencial y que ahora al ser el más votado, eso es una señal, eso es un mensaje que manda el Comité Central, que supone que recoge todo lo que opina la base. Ya se habla de que ya la campaña arrancó, dice Carlos Amarante Baret. ¿Qué tú tienes que decir al respecto? ¿Arrancó la campaña de Domínguez Brito? Bueno, lo primero que te tengo que decir es que para mí fue una gran satisfacción, un regocijo, una alegría, ¿por qué no decirte yo? Son de esos sentimientos que te da que tú recibes cuando hay un reconocimiento, pero también un compromiso de trabajo, de hacer las cosas bien. Que haya salido el más votado para mí fue un gran regalo de todos los compañeros y compañeras, un gran reconocimiento y se lo agradezco en el alma. Me sentí muy bien, tuve una sonrisa interior y de verdad que como todo ser humano uno disfruta que pasen esas cosas. El PLD celebró ayer su actividad formal de cierre de la primera fase de nuestro Congreso. Como bien dijiste, tenemos un nuevo secretario general, también un nuevo comité político en términos del ingreso de muchos jóvenes también a la estructura y sobre todo un compromiso de nosotros, por un lado, fortalecer nuestra identidad partidaria, nuestra organización, nuestra disciplina, nuestra mística, entender que también hay que corregir errores y que nosotros tenemos que construir el futuro. El PLD debe concentrarse en ser una institución que trabaje en el construir ese futuro de la gente, de los jóvenes que hoy viven una crisis sanitaria y económica muy grande, del empleo que hoy es una gran amenaza. Y yo creo que ese es el futuro nuestro. En mi caso personal, respecto a candidaturas presidenciales, ya veremos el devenir. Al parecer el PLD buscará la manera de elegir en un tiempo relativamente prudente y más breve el candidato presidencial. Es una de las discusiones, todavía no se ha tomado decisión al respecto, pero son de las cosas que van caminando y yo en este momento y todo nuestro equipo básicamente concentrados en seguir viendo cómo hacemos oposición constructiva, cómo seguimos estudiando en la realidad del país económica, la producción agropecuaria y saber hacer propuestas de cara a las necesidades de la gente, defender esos derechos de los dominicanos y las dominicanas y hacer una oposición que beneficie al país correcta, respetuosa, verdaderamente donde pongamos el interés nacional por encima de nuestros intereses. Francisco, ¿cómo hacer un partido nuevo con las mismas caras y la misma figura? ¿Y cómo hacerlo nuevo, creíble y decir que la transparencia, que la honestidad está en el ADN del partido, del PLD, cuando hay tantos cuestionamientos, sobre todo en las gestiones de los últimos 8 años? Y del pasado también, de los 20 que estuvo el PLD en el poder. Entonces, en medio de tantos procesos de corrupción que están en la justicia y algunos que dicen que van a salir, ¿cómo ustedes piensan restaurar esa confianza y ser una opción para el 2024? Mira, lo importante es que nosotros estamos abiertos y de manera humilde a todos los cuestionamientos. Estamos en toda la disposición, en toda la voluntad de nosotros reconocer si en algún caso hubo algún error. Pero también nosotros estamos con toda la firmeza y la voluntad de levantar la cabeza con mucho orgullo. Realmente nosotros hemos transformado el PLD en sus últimos 20 años
la realidad de la República Económica en todo el sentido de la palabra, económico, en materia de infraestructura, en materia educativa, en materia de seguridad social, en materia del 911. Es decir que sí, con la cabeza en alto, pero con toda la humildad para recibir cualquier tipo de cuestionamiento. Esa es nuestra realidad, la que tenemos en este momento, y por eso nos estamos concentrando en ser fuertes, en ser una institución que verdaderamente promueva el interés de la mayoría. Francisco, tú mismo cuestionaste en un spot quemando la cachucha del PLD, fuiste un crítico del tema de la corrupción, porque nadie pone en duda que el PLD le dio estabilidad y crecimiento al país y obra de infraestructura. Yo creo que eso nadie lo pone en duda. El país de hoy no es el país del año 2004, pero pesa demasiado sobre el PLD el tema de la corrupción, especialmente en estos últimos tiempos. ¿Y qué se va a hacer con eso? Es decir, ¿cómo desligar el partido que tiene una mira tan corta, pensando ya en volver al poder en el 24, con todos estos casos de corrupción? La posición del PLD ha sido que prevalezca primero la verdad y la justicia. En segundo lugar, que se respete siempre el Estado de Derecho y el debido proceso en cada uno de los casos que se puedan presentar ante las instancias judiciales. En tercer lugar, que las instancias judiciales trabajen con la debida profesionalidad y ética en cada uno de los casos que tienen. Hay mucha gente inocente que no debe ir a la cárcel, pero hay gente culpable que debe ir a la cárcel. Lo importante es que no prevalezca un régimen de impunidad. Lo importante es que siempre, siempre prevalezca la verdad y la justicia. Esa fue la posición nuestra del comité político. Esta es la posición nuestra actualmente. El PLD va a mantener una acción, digamos, una actitud de que las cosas tienen que ser como debe de ser, y que si alguien se equivocó tiene que asumir la responsabilidad, pero siempre, absolutamente siempre, respetando el debido proceso. Que no hagamos circo, que no hagamos las cosas, porque todo el mundo tiene un corazoncito, como yo digo, todo el mundo tiene familias, todo el mundo tiene su verdad también. Entonces que se trabaje bien, profesional, y que si alguien cometió el error tiene que asumirlo como hombre, como mujer, porque solo hay democracia si se respeta el principio de legalidad. Tú fuiste procurador, Francisco. ¿Tú crees que no se está haciendo así desde el Ministerio Público? Es decir, no se está respetando el debido proceso por los actuales incumbentes, que se elogie el hecho de que son independientes, que no son políticos, que no obedecen a una llamada de Palacio Nacional, por ejemplo. Mira, yo respeto enormemente la integridad del Ministerio Público, sin embargo, sí yo creo en el tema del concepto de flagrancia y no flagrancia, de que los apresamientos deberían ser al final, cuando ya tú tienes todo el expediente hecho, para evitar que en un momento determinado una persona inocente se pase 2 o 3 años en prisión, sobre todo en casos como estos que son bastante complejos. Pero igual creo que no puede haber impunidad. Por eso mi llamado siempre es que las cosas se hagan correctamente, que se hagan bien, pero que siempre ese lado humano, de que un inocente no sea condenado por las redes o por los medios o por una percepción, y que verdaderamente entonces ese costo humano lo pague un ser humano. Yo creo que la ley es igual para todos, y si algo se ha cuidado la Constitución nuestra y todos los acuerdos internacionales, es siempre respetar verdaderamente la integridad y los derechos fundamentales del ser humano. Esa es básicamente nuestra posición en esos casos, y el PLD tendrá y fijará, y lo ha hecho ya, una posición similar. Francisco, ¿en qué etapa podemos decir que está el Partido de la Liberación Dominicana ahora? ¿Ya pasó el Congreso? ¿Sigue la recomposición interna o ya empezó el momento de hacer propuestas? Bueno, ahora vamos en 2 esquemas. Primero, la elección de las secretarías. Eso implica que a partir de la reforma estatutaria le estamos dando más fuerza a cada una de las secretarías, llámese de medio ambiente o de seguridad social. Y este mes lo vamos a dedicar a la elección de los titulares y de los miembros de esa secretaría, que tendrán la función de definir políticas públicas de acuerdo con la coyuntura que estamos viviendo y de acuerdo con el devenir. Por ejemplo, ¿qué queremos en materia de seguridad social? ¿Qué queremos en materia
de infraestructura como nación, qué queremos en materia económica, estabilidad, inflación, y fijar posiciones públicas y fijar posiciones de cara al futuro. Son más de 37 secretarías las que entrarán en funcionamiento, y esa será una de las etapas para este mes. Luego de aquí al mes de agosto, septiembre, vamos a renovar o a nuevamente someter al escrutinio a todos los presidentes de los intermedios, de los comités de base, y a elegir las autoridades municipales y provinciales. El verdadero activismo, y de verdad que hemos tenido un activismo y un entusiasmo enorme en todos estos meses, pero el más grande viene ahora en esta etapa, porque es el que se va a producir in situ, en el lugar, en las comunidades, en los barrios, en los municipios, en los distritos municipales, porque ahí se va a producir ya el ingreso de nuevos miembros al partido, el activismo de ser electo presidente de un comité de base, que estamos pretendiendo que sea una figura verdaderamente de importancia, el del presidente de un intermedio, que es una figura de importancia con un área geográfica bien clara, definida alrededor de los recintos electorales, y luego los nuevos presidentes municipales que de por sí, por los estatutos, pasan directamente a ser miembros del comité central, y eso le da también un gran estímulo. Como ven, de aquí a agosto nosotros vamos a concentrarnos mucho en el fortalecimiento interno del partido, esa es nuestra meta, y sobre todo en la formación, en el estudio y en las propuestas de cara a defender los intereses de la gente, de la ciudadanía, que en el fondo es lo que espera de los partidos políticos. Francisco, en términos de problemas que son del debate nacional, y aprovechando tu condición de abogado y de que fuiste Procurador General de la República, yo quisiera saber tu opinión en torno al Código Penal y las 3 causales del aborto, y si tú favoreces que por una modificación constitucional el Ministerio Público sea independiente del Poder Ejecutivo. Mira, hay muchas propuestas que yo personalmente hice en tu programa y que yo las retomo. Por ejemplo, el país necesita de una segunda ola de reforma judicial que tiene que abarcar una reforma constitucional, donde, por ejemplo, el Procurador General de la República tenga cierta inamovilidad, al menos por 4 años, que el procurador pueda ser electo de una terna que somete el Consejo Nacional de la Magistratura al presidente o viceversa, que puede existir un nuevo sistema de evaluación de desempeño, no solo para el Ministerio Público, sino para toda la burocracia, la lentitud, la mora, tanto en lo penal como en lo civil, como en lo inmobiliario. Yo creo que nosotros necesitamos una gran ola de reformas para facilitarle en la vida a la gente. Y aquí hago hasta un paréntesis. Tú hablabas hace poco del tema de las remesas y pienso en lo inmobiliario, lo difícil que es para muchos dominicanos en los Estados Unidos adquirir un inmueble. Pues vamos a aprovechar esta crisis, vamos a darle un tono de entusiasmo y de alegría. ¿Y por qué con los dominicanos que están allá también no establecemos ciertas reformas que las transferencias inmobiliarias puedan ser menos costosas, y eso se le aplique también a los dominicanos, que bajemos de un 3 a un 1, que podamos mejorar todo el sistema de saneamiento y de registro inmobiliario? ¿Y por qué no? Y sigo con el paréntesis. Decía Jacqueline, vamos a ayudar a los dominicanos que están allá. ¿Por qué un pasaporte tiene que costar $250 y aquí 35? Vamos a bajarlo a $35 en Nueva York o en Miami. ¿Por qué el cónsul? Y no me aculpa porque lo dije siempre cuando era nuestro gobierno, tiene que llevarse casi $1 millón para su casa. Calculen, 60 millones de pesos mensuales o 50 millones de pesos mensuales como salario en un país pobre, lleno de miseria, lleno de pobreza. ¿Por qué un cónsul? ¿Por qué un cónsul en Puerto Príncipe? ¿Por qué un cónsul en Nueva York tiene que ganar casi $1 millón mensuales para sí, para su familia, para su provecho? No me parece justo, mientras los dominicanos y dominicanas que están mandando todo ese dinero tienen que pagar un acto notarial con $250. Vamos a dotar, digamos, a nuestra nación de nuevas formas de pensar, y eso es lo que yo abogo. Lo abogo con la justicia penal, lo abogo con la justicia civil, pero también lo abogo en un sistema mucho más amplio que tiene que ver con un régimen jurídico que hoy le hace mucho daño al dominicano que está aquí, pero también al dominicano que vive en los Estados Unidos. Yo abogo por grandes reformas en el sistema de justicia, con grandes reformas en el sistema migratorio,
consular que verdaderamente puedan beneficiar al pueblo dominicano. Sí, Francisco, volviendo al tema de la corrupción y del Partido de la Liberación Dominicana en su proceso de renovación, ¿se mantendrá el PLD al margen de las acusaciones, de los procesos judiciales, o pasará a través de abogados que contrataría el PLD a defender a los que fueran imputados en actos de corrupción? Mira, nuestra posición en materia de corrupción fue la que te dije: promover la verdad y la justicia y que se respete el debido proceso. Esa es la posición del PLD y esa es mi posición personal también. Hay un tema que no quise dejarlo de lado porque eran varias preguntas en uno. Ya eso es una cuestión muy personal, el tema del aborto. Yo soy defensor de la vida, pero tampoco creo justo que una muchacha en un estado de situación emocional sea condenada a 30 años porque haya tomado una decisión. Es decir, que ese es un tema que hay que verlo. Yo personalmente no lo quiero ver en función de 3 causales, sino de verlo de manera mucho más íntegra. Es bastante complejo y no quisiera entrar en un tema reduccionista del tema, pero yo creo que tiene que abordarse. Si hay dificultades de consenso, hay que tratar de buscarlo, respetando siempre y tolerando la posición de cada uno, entendiendo claramente que una cosa es el Estado y otra cosa también pueden ser las creencias, pero también entendiendo que quien tiene creencias es parte del Estado. Es decir, que es bastante complejo todo esto, siempre con tolerancia, siempre con respeto, y personalmente nunca juzgar, nunca tener ese dedo acusador, como es si esto fuera una inquisición en cada una de las decisiones que vaya a tomar una persona en un tema tan delicado. Hay mucho que discutir, como ven, en la República Dominicana, y esto amerita sentarse. Hay decisiones que tomar, eso amerita dejar intereses. Cuando yo digo que un cónsul en Nueva York no puede llevarse $1 millón, mientras tal vez tú, Ramón, Jacqueline, tienen que levantarse temprano, ¿quién se le ocurre ganar 60 millones de pesos? Y hemos sido indiferentes en mi gobierno, en los gobiernos de Balaguer, en los de Jorge Blanco. Fue una tradición, creo que viene desde Trujillo. Tiene que haber ya un stop. No, esto tiene que cambiar. El dominicano que vive fuera hoy, que han aumentado las remesas, es vital para nuestra nación. Hay que devolverle algo. Y eso no se devuelve creando una oficina y poniéndole 50 empleos a los militantes políticos que viven allá. Es trabajando para la generalidad. Por ejemplo, ahora mismo hay un tema muy serio que se está discutiendo con la producción agropecuaria. ¿Qué está pasando con los productores de zanahoria, con los productores de papa, con los productores de cebolla? Hay un problema de planificación en las importaciones. ¿Qué va a pasar con esos sectores? Y yo abogo porque nos sentemos, y eso será rol del Partido de la Liberación Dominicana como oposición. Hay decenas de familias que están en la quiebra por un problema de planificación. El lado humano, Ramón, yo vi, estamos hablando de defensa de la mujer. Yo no vi a muchos sectores preocupados porque una mujer que puede ser nuestra madre, nuestra esposa, nuestra hija, en un estado de desesperación se desnudó porque necesitaba esos pocos centavos de prestaciones laborales, casi entregando su dignidad. En un estado de desesperación total, habría que verse en la situación que ella se encontraba. Y esa insensibilidad, esa falta de respeto, de no pagar unas prestaciones, está bien, cancelaste por motivos políticos, es una tradición en la República Dominicana, ojalá que no sea así algún día, pero es así. Pero al menos págale las prestaciones laborales. No sometas a la humillación de ir 20 veces a una oficina, de coger prestado para el pasaje y al final ni siquiera te reciben. Yo creo que eso es lo que nosotros vamos a defender en el PLD, y personalmente yo, que se respete la dignidad del ser humano, la integridad del ser humano. Hay muchas cosas que no están bien en este momento y ojalá que el presidente de la República comience a concentrarse en esos detalles, que es el detalle humano. No es que el ministro de la administrativo diga que en San Juan no se ha hecho nada, sabiendo que tal vez muchos ibaeños y muchos de nosotros decimos caramba, pero yo creo que nunca en la historia se ha hecho tanto en la vida como se ha hecho en San Juan, en todo el sentido de la palabra. No es un momento de entrar en chismes ni nada de eso, es un momento de organizarnos y concentrarnos en trabajar para nuestro país. Francisco, tú decías que van a ingresar nuevos miembros. Francisco, ¿cómo está Santiago?
Santiago batallando, el santiaguero es muy trabajador, es un luchador. Y yo creo que hay una voluntad siempre aquí de resiliencia, de que a pesar de que algunas empresas de zona franca, una muy famosa, por ejemplo, tuvo que hacer algunos cambios internacionales, a pesar de algunas situaciones, Santiago lucha, y yo creo que eso es importante. Se dice que el candidato del PLD va a salir de Santiago, el candidato presidencial. Hace mucho que Santiago no tiene presidente. Que hay dos contendientes ahí. Tú decías, Francisco, que van a ingresar nuevas personas en el PLD. ¿Significa que ya el proceso de renuncias, incluyendo de legisladores, ya eso se terminó? Mira, no sé, yo sé que hubo una planificación de que cada mes, los que se fueron hace 7 meses, lo formalizaran cada mes. Pero bueno, esa es una estrategia que nosotros siempre respetamos y no nos estamos concentrando en eso. Realmente hay tanta fuerza de abajo hacia arriba, mucha fuerza de abajo hacia arriba de muchos jóvenes que quieren un espacio. Y aunque uno no quiere que alguien se vaya, ni remotamente queremos eso, pero los espacios inmediatamente lo asume otro con energía, con nuevos bríos, con una nueva visión que aporta muchísimo, y nosotros estamos concentrados en eso, en ser el partido más fuerte, no para ir al poder, esa no es la meta, para servir a la gente, sea desde la oposición o sea gobernando la República Dominicana. Francisco Domínguez Brito, solo nos resta agradecerte en todo lo que vale el haber aceptado nuestra invitación, comenzando la semana, justamente terminando con el Congreso, y tú sabes que tú tienes un espacio acá. Gracias. Y tienes unos amigos que te aprecian muchísimo y que le vamos a dar seguimiento a tu carrera política. Gracias. Yo quiero decirte igual las gracias siempre por permitirme estar con ustedes. Y de verdad que a los dos los quiero mucho. Es un cariño sincero, es un gran respeto y de verdad que muchísimas gracias por todo. Un abrazo. Y un abrazo a tu señora madre. Gracias y saludos a doña Julia. Es la primera que llamo para que lo vea. Saludos a doña Julia. Muchísimas gracias, Francisco. Y contigo un abrazo a todos los santiagueros, que sabemos que tenemos buena audiencia en Santiago. Gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, ya retornamos. La recta final del Telematutino 11 de este lunes 15 de marzo.